Los trastornos del sueño son afecciones que afectan la calidad de vida de las personas, ya que no dormir o dormir mal impacta en la capacidad de funcionar correctamente durante el día, provocando que el individuo se sienta cansado todo el tiempo y aumentando el riesgo de padecer otros problemas de salud. Hay muchos tipos distintos de trastornos del sueño, y las causas varían, pero algunos de los síntomas más comunes son dificultad para conciliar el sueño, despertarse muchas veces durante la noche o no poder volver a dormirse, sentir sueño todo el tiempo, quedarse dormido en tiempos poco habituales, respiración anormal, con jadeos, pausas o atragantamientos, entre otros. Algunas enfermedades o condiciones podrían aumentar el riesgo de padecer trastorno del sueño. Por ejemplo, el dolor crónico se relaciona mucho al insomnio y el sobrepeso a la apnea del sueño. También las enfermedades mentales como la depresión o la ansiedad pueden afectar la calidad del sueño, así como las situaciones que provocan mucho estrés. Hoy en la mesa de esta noche, María Cela, hablamos con un panel de expertos sobre los trastornos del sueño y su efecto en nuestro organismo. ¿Cuál es la raíz de los principales trastornos que nos impiden dormir bien y cómo tratarlos? Y técnicas comprobadas que puedan ayudarnos a conciliar el sueño para despertar frescos y descansados. Ese es el debate en la mesa de esta noche, María Cela. Nuestros invitados, el doctor Eric Alcántara, médico somnólogo. Tengo que reconocer que era la primera vez que escuchaba el término, el título de somnólogo, experto en trastornos del sueño y director de la clínica Medic Sleep, ubicada en la Torre Profesional Corazones Unidos, donde se encargan de diagnosticar y tratar mediante estudios del sueño los más de 35 trastornos del sueño que existen. 35. Tirso Valdés, que ya ha estado con nosotros en anteriores ocasiones, asesor en sueño y bienestar integral, especializado en acompañar a clientes empresariales y personales en la construcción de hábitos y comportamientos que impactan positivamente la calidad del sueño y el bienestar general. La doctora Patricia Polanco, nuestra querida doctora ginecobstetra de cabecera, además de endocrinóloga, una persona muy querida por nosotros. Gracias por estar aquí, Patricia. Patricia tiene especialidad en endocrinología y ginecología. Como decía yo, su práctica clínica se enfoca en velar por la salud integral y trastornos hormonales de la mujer a lo largo de todas las etapas de su vida, y una de ellas es de las más difíciles, la menopausia y el sueño. Cambia, los patrones de sueño con el cambio hormonal cambian mucho en la mujer. También el doctor Frederick Hidalgo, médico psiquiatra, quien posee un máster en demencias y psicofarmacología, porque usted no lo puede creer, pero la falta de sueño incluso puede llevar a problemas de deterioro cognitivo. Vamos a hablar de muchos temas cuando regresemos de la pausa. Si a usted le interesa saber cuán importante es el sueño, la calidad del mismo, la cantidad de horas y cómo afecta un sueño que no sea reparador al organismo, no se pierda este programa. Ya regresamos. Volvemos y hablamos de sueño, no para que se nos duerman, no para que se nos duerman, sino para que comprendamos lo importante que es y cómo podemos tratar nuestros trastornos, porque todo el mundo tiene de alguna forma trastornos de vez en cuando. Algunos son crónicos y esos son los más peligrosos. Vamos a empezar diciendo por qué el sueño es tan vital para el organismo y cuáles son los trastornos más frecuentes, doctor, que se pueden presentar. Y si hay una característica por edad, o más bien son o por sexo, por edad, o si es un asunto de circunstancias. Sí, el sexo y la edad tienen que ver con los trastornos del sueño. Existen trastornos del sueño que son más frecuentes en los hombres que en las mujeres. Por ejemplo, un trastorno del sueño muy frecuente, que es el que más acerca a las personas a la clínica del sueño, es el insomnio. Este es más frecuente en las mujeres que en los hombres, una prevalencia de 4 mujeres, un hombre. El trastorno del sueño respiratorio, llamado apnea obstructiva del sueño, es más frecuente en hombres que en mujeres, en una prevalencia de 3 hombres, una mujer. Ya cuando la mujer llega a la vida media, a los 50 años, en el caso de la apnea obstructiva del sueño, que son pausas respiratorias que el paciente tiene mientras duerme, la prevalencia es la misma, mujer y hombre, ya que esto se relaciona a una flacidez de la estructura anatómica de la faringe.
y a partir de la edad media ya esa estructura anatómica se debilita un poco en las mujeres y comienza a colapsar, por lo que la apnea es frecuente también en la mujer a esa edad. Existen trastornos del sueño también frecuentes en niños y el sueño es importantísimo desde el nacimiento hasta la vejez. El sueño, estamos aquí hoy porque apenas dormimos algunas horas nosotros, sí, porque el sueño es como el oxígeno, el sueño es como el alimentarse. Si no dormimos no podemos funcionar. ¿Cuánto puede una persona estar sin dormir? ¿Y qué pasa con ese organismo? Porque hay personas que pasan muchas horas sin dormir y cuando duermen no lo hacen bien, no lo hacen profundo. La gente cree que porque se tomó una pastilla a lo mejor tuvo un sueño reparador. Vamos a explicar todas estas cosas. Claro, el tiempo de sueño es muy probable que ya no sea mucho, más de 72 horas. Sin embargo, el récord Guinness de quién se mantendría despierto por más tiempo lo dejaron de hacer por el daño tan grande que le causó a los participantes. En ese tiempo, hace ya más de 25 años, los doctores que fueron los que escribieron los libros de medicina del sueño fueron observadores en ese récord Guinness, pero el daño en la salud de ese participante fue tan grave que ya no se realiza hoy día ese tipo de récord. El no dormir causa daños a nivel sistémico, a nivel neurológico, a nivel cardiovascular principalmente. Se empiezan a inflamar los vasos capilares pequeños, el cerebro simplemente deja de funcionar y colapsa. Un paciente puede colapsar, un paciente puede durar entre 3 días sin tomar agua o sin comer, pero no sin dormir. Para que se vea lo importante que es el sueño. Se ha normalizado mucho ahora el no dormir bien. Yo no duermo bien, pero no siento que es un problema, no siento que es un trastorno. Simplemente busco excusa y lo vemos en los círculos cuando conversamos todos y nos damos cuenta, pero tú tampoco duermes bien, ni yo tampoco. Y eso pareciera una norma. ¿Realmente el cuerpo, el cerebro, llega a adaptarse a dormir poco o eso es un mito? ¿Se puede vivir, tener bienestar y buena salud durmiendo poco? Tirso. En mi opinión, no. O sea, en mi opinión, tú puedes salirte con la tuya, con la juventud, hasta una edad, y tu cuerpo se acostumbra a funcionar con pocas horas, pero ¿qué es ese funcionar? Ese funcionar es que yo me acostumbro a que mi 100% es un 70% de capacidad, y yo me acostumbro a ese 70% y lo normalizo, y ya para mí eso es lo normal, pero a la larga esa factura va a llegar, porque no dormimos para descansar, y creo que es la mayor confusión que existe alrededor del sueño. Cuando dormimos no es para descansar, es para repararnos cada noche. Nuestro cuerpo a lo interno hace funciones que solamente se hacen en la noche, se reparan los órganos, se reparan el corazón, los riñones, el páncreas, en todo este ritmo circadiano, en orden incluso, y en una segunda parte se repara toda la parte del cerebro, toda la parte de memoria, toda la parte cognitiva. Entonces, imagínate yo dormí 5 horas, 6, yo le resto 2 horas cada noche, yo voy acumulando ese dejar de repararme esas 2 horas cada noche y al final esto se va a traducir en una condición de salud. Hablaste de las 2 fases. La gente debería saber en qué consiste el sueño. Tú acabas de explicar que son 2 fases y cada fase tiene una función, pero uno nunca sabe en qué momento está en una fase. La gente dice, bueno, me pasé toda la noche soñando, eso es bueno, no soñé nada, yo nunca sueño, eso es mejor porque estoy más profundo. La famosa fase REM, Rapid Eye Movement, que se ven que los ojos se mueven. Vamos a dar detalles para que la gente sepa distinguir y sepa cuándo está durmiendo bien y cuándo no. Y lo de la pastilla es muy importante porque una vez un médico me dijo, ustedes que creen que se toman una benzodiazepina y creen que han tenido un descanso profundo y ustedes están cortando fases del sueño que son fundamentales y a la larga hace daño en el cerebro. A las personas que toman este tipo de pastillas. A ver. Totalmente. Yo creo que, para ponerlo bien sencillo, ¿verdad? Y bien aplatanado, sí, todos los seres humanos dormimos en ciclos de 90 minutos. Cuando usted se acuesta a las 10 de la noche y se despierta a las 6 de la mañana, usted no duerme corrido. Son ciclos de 90 minutos, ese es el promedio. El ciclo va entre 70, 96, 100 minutos, pero se trabaja con un promedio de 90 minutos. O sea que nos despertamos cada Siempre hay micro despertares. Hay algunos de los que tú no te acuerdas porque fue que te cambiaste de lado, te moviste a la almohada.
Hay otros que fuiste al baño, ahí sí te acuerdas porque ahí te paraste, pero de 90 minutos en 90 minutos. Entonces, esos 90 minutos es lo que se llama un ciclo de sueño. Ese ciclo de sueño se divide en 4. Primero tú tienes una etapa, o en 3, para verlo sencillo, tú tienes una etapa de sueño ligero, tienes una etapa de sueño profundo y tienes una etapa de REM. REM siempre ocurre al final de esos 90 minutos. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Perdón, en Ajá. esos 90 minutos están las 3 etapas. Se dan todas las etapas, exactamente. Entonces, muchas veces lo que sucede, por ejemplo, un ejemplo típico del que te dice, es que yo me tomo un doble expreso después de cena y a mí no me hace nada. Yo duermo igualito. Si yo te pongo un monitor y medimos esas etapas tuyas de sueño, podemos ver que hiciste más microdespertares esa noche y que no estás llegando a REM. Porque ¿qué es lo que pasa? Tú empiezas en sueño ligero, vas a sueño profundo, pero ahí te despiertas, no llegaste a REM. Cuando tú vuelves y te duermes, tú no arrancas en REM, tú te devuelves a sueño ligero y te puedes pasar una noche en eso y definitivamente el sueño REM, que es el que repara la memoria, la parte cognitiva, no llegas ahí. El REM donde se está moviendo la pupila. Correcto. Y en ese momento la persona está soñando. La persona sueña siempre. En ese momento es que tú más recuerdas lo que tú sueñas en etapa REM. Y para poner algo claro, esa etapa es importante porque es del cerebro, pero todas las etapas son importantes. O sea, lo ideal es que tú logres tu ciclo de 90 minutos completarlo. Pero realmente, ¿cuántas horas son las que se necesitan de sueño? Hay personas que dicen, yo con 5 horas tengo. Hay personas que duermen sus 8 horas y hay otras que te pueden dormir 12 y 13 si tú los dejas. Y hay gente que dice que con 5 horas tiene. Yo creo que la data está muy clara. Un adulto entre 18 y 65 años, la recomendación es entre 7 y 9 horas. Si estás durmiendo menos de ahí, revisa. Hay un porcentaje, hay una condición médica de un gen de personas que pueden dormir 4 o 5 horas, pero estamos hablando que de un 5% de la 4, población de la población mundial. Entonces, si usted quiere apostar que usted está en ese 4, pues, arriesgada. yo apostaría que estoy en el 95, ¿verdad? Y le apunto entre 7 y 9. Y doctor, y los que duermen más de ahí, los que duermen 11, 12 horas, que hay adultos que duermen así, de manera natural. Bueno, el tiempo de sueño va a ser un requerimiento individual, personal. Si yo duermo, la ideal sería entre 7 a 9 horas. Ahora, si yo necesito una hora más, no pasa nada. Ahora, si eso es, si no es suficiente, si yo duermo 12 horas, 13 horas y aún continúo con sueño, hay que investigar un trastorno. Ahí hay un trastorno también del sueño. A mí me gustaría hablar de qué pasa con la edad y sobre todo con las mujeres después de la menopausia. Anda como me mira. Sí, claro, porque, qué difícil, todo cambia. Y se dice, y después me dirán también qué pasa con la edad en los hombres también, porque se dice que las personas mayores tienen menos necesidad de dormir. Sin embargo, veo que hacen muchas más siestas. Háblame de las mujeres y la menopausia. ¿Qué pasa con el sueño en esa etapa? Venga, decirte, María Cela, no solo en la menopausia una mujer puede tener trastorno del sueño, también la ansiedad. En la edad fértil ahora está muy de moda, muchas jóvenes que no tienen su pareja y no tienen sus hijos aún, tienen un grado de ansiedad tal que no duermen. Y se me acerca y me dice, Patricia, dame la hormona antimuleriana cada 6 meses porque yo no duermo de la ansiedad. ¿Hormona? Antimuleriana. Eso es... Hablemos de las hormonas y el sueño en las mujeres. Sí, esa es en la edad fértil, por ejemplo. La ansiedad es tan tal, porque tiene miedo a quedarse sin hijos, que la ansiedad no las permite dormir. También tenemos el hipertiroidismo, el hipotiroidismo. Siempre que una paciente me dice que su calidad del sueño o su patrón del sueño ha cambiado, debemos de descartar que no tenga un origen hormonal. Ya después que yo veo que ella tiene todas sus hormonas más o menos dentro del rango o esperado para su edad, entonces yo la derivo a otros especialistas. Hay pacientes que con solo mejorar su rutina del sueño, con su higiene del sueño, ellas mejoran bastante. En la menopausia lo que pasa es que con el declive y con los ciclos anovulatorios, o sea, no se produce ya la progesterona, que es una hormona que tiende a aquietar el cerebro, se mantiene siempre en un estado de alerta. Y la paciente menopáusica, entre los hot flashes que tiene a mitad de la noche, que los despertares, que es la FSH, están tratando de despertar esos ovarios que produzcan las hormonas que ya el pobre no tiene, entonces se despierta con el calor, tiene sueño, se arropa, le da frío.
Entonces, entre la termorregulación que se va con la bajada de los estrógenos, el déficit de progesterona que no aquieta esa parte cerebral, la paciente tiene un sueño no reparador. Wow. ¿Y cómo puede una mujer ya entrada en esa etapa regular su patrón de sueño? Existen varias terapias hormonal sustitutiva para ayudarla a recuperar ese patrón del sueño. Te reitero que no todas las menopáusicas tienen trastorno del sueño. Hay muchas que me dicen, yo de esa área, doctora, me siento muy bien, mi problema está en otro lugar, pero usualmente las pacientes se les da estrógeno solamente si no tienen útero, y si tienen útero, estrógeno con progesterona, pero yo difiero, porque acabo de comentar que la progesterona tiene un papel fundamental a nivel cognitivo. Entonces, ¿por qué no darle pequeñas dosis de progesterona aún no tenga útero? O sea, el órgano diana de la progesterona no es solo el útero, también a nivel cerebral necesitamos esa progesterona para tener ese estado de paz. Ahora, me gustaría hablar ahora, siguiendo con esa línea con el doctor Frederick, de la parte psiquiátrica. Siempre hemos escuchado que toda enfermedad de salud mental tiene como uno de sus primeros muestras, o vamos a decir de signos, un trastorno del sueño. Casi siempre está involucrado. Y cada persona que quiere tomar una medicación, que entiende, por un diagnóstico propio en casa, que tiene que dormir mejor, pues termina acudiendo a un psiquiatra para medicarse. Y ahí encuentran entonces que hay otras situaciones. Realmente la prevalencia de estos trastornos del sueño, ¿qué pasa cuando llegan a consulta? ¿Cuál es la situación generalmente que se da? ¿Y cuándo sí hay que usar medicación y cuándo no? Cuando regresemos de la pausa. Ya volvemos. En un instante continuamos con este tema y sus comentarios en María Cela. Sueño ENM es nuestro hashtag. Ya volvemos. Bueno, ya empezaron las personas a hacer preguntas. Ana 2112-007. ¿Y qué hacer cuando hay niños pequeños que no duermen y hay que laborar? Las madres y padres de niños pequeños se pueden pasar unos cuantos años. Oye, la frase peor dicha es de que dormí como un bebé. Los bebés se despiertan 5 veces en la Los bebés duermen muy mal. Exacto, los bebés duermen muy mal. Valerio Débora, buenas noches. Yo para dormir tengo que tomarme un Fendramín, sueño todas las noches a las 11 y ya a las 5 de la mañana estoy despierta. A veces despierto a medianoche y no concilio más. Antialérgico. Esto era parte de lo que preguntaba Nairobi, doctor. Bueno, en ocasiones realmente no hay un trastorno del sueño per se, sino que hay un síntoma de sueño en un trastorno mental complejo. O sea, por ejemplo, la doctora mencionaba los casos de ansiedad. Una persona con ansiedad, uno de los síntomas claves de la ansiedad es el insomnio, sea un insomnio de conciliación o de mantenimiento. Si mejoramos los síntomas propios de la ansiedad, pues mejora también la clínica del sueño. Por eso muchas veces hay que hacer descarte de otras patologías antes de poder decir si realmente es un problema propiamente de sueño o si es de otra patología como la depresión, la ansiedad, el trastorno bipolar, la esquizofrenia y otros. En ocasiones, muchos pacientes buscan la medicación. Para eso, nosotros tenemos que fiarnos de ciertas evaluaciones clínicas previas. Dentro de esa, la misma evaluación clínica que hacemos en el consultorio para determinar una historia clínica completa, pero tenemos que hacer siempre el descarte de otras patologías médicas. La doctora mencionó muy bien el hipertiroidismo, hipotiroidismo, algunos tumores cerebrales, cambios hormonales, podrían desencadenar algún problema de sueño. Si se resuelve ese problema de base, pues entonces mejora. En otros casos, el problema debe de ser medicado no necesariamente para una condición de sueño, sino quizá para mantener al paciente con energía durante el día, para que haga actividades y se mantenga activo, y ya en la noche pueda conciliar el sueño. Pero se pasan por todas las etapas del sueño con este tipo de medicamentos. ¿Todas son benzodiazepinas o la mayoría de estas pastillas? Al principio, y es lo que contemplan las guías, es el manejo psicoterapéutico más que todo, cambios en el estilo de vida y hábitos. Con eso se supone hay una mejoría clave en la conducta del sueño, porque recordemos que el sueño es una conducta. Sin embargo, el uso de fármacos, ya en una segunda etapa, se pueden utilizar varios fármacos que son
algunos que causan dependencia, como las benzodiazepinas, y otros que no causan dependencia. Todo eso se mide en base a riesgos, a las cualidades que tiene el individuo, a la capacidad que tiene la persona de hacer dependencias. No todo el mundo tiene, como dicen, la dependencia en la oreja, sino que muy bien se le coloca una medicación para un momento agudo, se les retira sin ningún inconveniente, pero hay otros pacientes que lo necesitarían para toda la vida. Y cumplen con los ciclos completos de sueño tomando esos medicamentos, porque un neurólogo, bueno, el jefe de neurología del Presbyterian me dijo, las benzodiazepinas no permiten que se complete. Y entonces los problemas de memoria muchas Sí. veces son producto de eso. Las benzos, los no benzodiazepínicos también, que ahí entran el Saleplón, el Solpidem, que son otros fármacos similares a las O hasta el benzodiazepinas. Sedoxil, que se toma con tanta frecuencia. Sí. Aquí estoy dando una marca, pero muchas mujeres Sí, y que El se Sedoxil vende es sin una receta en se venden República hasta sin Dominicana. receta. En nuestro país Sí. se vende sin receta, pero el Sedoxil también pertenece a las benzodiazepinas. Claro. Entonces, son fármacos que hacen saltos o rebotes del sueño REM. No significa que no lo completan en todos los ciclos, pero sí hacen rebotes. Rebote significa que la persona pasa de un sueño profundo, de un sueño ligero a un sueño profundo en sus diferentes subclasificaciones y vuelven a un sueño ligero, saltándose el REM. El REM es importante para la memoria, pero no solamente la memoria de conocimiento, sino también para la memoria emocional. Por eso hay personas que pueden dormir mal y al día siguiente presentan irritabilidad, cambios en el estado de ánimo, que son propios de no haber consumido adecuadamente el REM, porque como decían aquí, tenemos que tener ciclos de 90 minutos, pero en cada ciclo deben de haber, en cada noche debe de haber hasta 5 a 6 REM para la Cinco. noche. Antes A de que se vaya el 6 tema de la medicación, el televidente que escribió, la televidente que decía que usaba un antialérgico, Ay, hidro- es muy común el uso de que, bueno, el antialérgico me da sueño, me lo tomo en la noche para dormir a propósito. Benadryl. O aquel jarabe para la gripe, sin tener gripe, me lo tomo. ¿Esto puede causar algún daño? Bueno, sí, los antialérgicos a grosso modo tienen por su forma de mecanismo de acción, trabajan mucho las alteraciones al día siguiente. Dígase, la actividad cognitiva que se reduce, similar como hacen las benzodiazepinas, pero también el uso prolongado puede generar aumento de peso, aumento del perfil glicémico y también lipídico, por ende, el uso Aumento. prolongado. Ay, Dios mío. El uso prolongado no es Oigan recomendable. bien, Conozco personas que señores. son alérgicos y toman todo. Oigan esto bien, aumento de peso. Y en el caso de la falta de memoria, producto de esa pastillita que usted cree que es inocua y que venden en la farmacia, y usted está empezando a tener, pero yo dormí bien porque yo me tomé mi pastilla, yo dormí toda la noche, porque no completó las etapas REM que tenía que completar, que usted dice que deben ser 5. En una noche completa, correctamente, deben de haber de 5 a 6 REM en toda la noche. Y esas 5 a 6 son en intervalos de 90 minutos En que deben intervalos de ocurrir. 90 O sea, que usted multiplique esos 90 minutos, que es 1 hora y media, por 5. Ahora, eso que se perdió, la memoria que se perdió, ¿se puede recuperar si se vuelve a tener una higiene sana de sueño? Ok, eso tiene, ese tipo de memoria, hablamos es de memoria relacionado a las episódicas. Nosotros cada vez que dormimos hacemos memoria. Todos los días que dormimos hacemos memoria. Ahí es que se pero consolida la memoria. la el sueño. consolidación de la memoria se hace en el sueño. ¿Qué pasa con estos estudiantes universitarios, Yo estoy los fascina- médicos yo sobre estoy todo, fascinada aquí. que nos pasamos la noche entera desvelados estudiando? Ay. Bueno, excelente. Al día siguiente podemos resolver, pero a la larga es una memoria que es volátil y se pierde debido a que no se consolida Claro. durante el sueño. Y al otro día, por eso pasa mucho, excelente estudiante, brillante, Se le cosas olvidó así, todo lo que- pero no se acuerda de nada de lo que vio en el ciclo anterior. Y eso se da porque la memoria no se ha consolidado porque no hay un sueño satisfactorio. Eh, Yo tengo una pregunta para el doctor Alcántara y para el doctor Tirso,
Porque uno se encuentra muchas recomendaciones para conciliar el sueño, diferentes, que si mover los ojos con el párpado cerrado Ay, en sí. diferentes direcciones, que técnicas de respiración, que tú respiras 4 segundos, lo botas 7 segundos. Bueno, hay un montón de videitos de técnicas para quedarse dormido. Hay técnicas reales que funcionen, que le podamos dejar a nuestra audiencia para ese día que están así con los ojos abiertos y no saben qué hacer para dormirse. Sonidos. Entonces, Por mi parte, yo quiero dejarle dos que me parecen fundamentales para tener una noche de buen sueño. La primera, 1 hora antes de irte de tu hora de dormir, baja las revoluciones. Esto quiere decir cero pantalla, cero contenido fuerte. Busca qué te funciona a ti para bajar las revoluciones. Y esto es diferente para cada quien. Hay gente que prefiere un bañito de agua caliente, hay gente que prefiere una taza de té, hay gente que prefiere oír música para dormir, hay gente que hace una meditación, hay gente que hace ejercicio de respiración, hay gente que le gusta escribir lo que va a hacer al otro día para descargarse de eso. Esa es la primera. 1 hora antes de ir a la cama, buscar el estado del sueño, porque no es un switch, no es un interruptor que dice on y off que tienes detrás. Tienes que irte llevando al sueño. Y la segunda, tener un horario de sueño. Primero, la gente me dice, pero tiene que ser temprano. No, no tiene que ser temprano, pero tiene que ser un horario. Una pregunta importantísima, hablando del horario de sueño. Hay gente que se duerme a la 1 de la mañana y duerme sus 7 horas. Hay gente que se duerme a las 10 de la noche y duerme sus 7 u 8 horas. Es más saludable si el sueño ocurre antes de la 1 de la mañana o después, o lo que importa es la cantidad de horas. ¿Cuándo regresemos? Y si es de día también, porque hay gente que no puede dormir por la noche porque trabaja y hace entonces el sueño de día. Cuando regresemos y conclusiones sobre este tema. Otro, el anillo famoso, que está de moda, que la doctora quería saber. ¿Eso realmente funciona? Cuando regresemos? Ya volvemos. Ahora sí empezaron a salir. Los que tomamos té o comemos un plato de lechuga. Ay, y la copita de vino, y la copita de vino. La copita de vino. O lo que decía Diana, que hay unos videos ahora que te lo ponen en internet, que tú cierras los ojos y entonces mira para allá, mira para acá, sube para acá, sube. ¿Eso funciona? no, eso no funciona en ese caso porque lo ideal es evitar la luz en horarios de irnos a la cama para que la hormona de sueño, la melatonina, se libere correctamente y el sueño se regule. La melatonina regula el reloj biológico, el ritmo circadiano, lo que es la regulación del estar despierto y el dormir, vigilia, sueño. Hay gente Mucha que duerme tomando melatonina, está muy de moda, mucho consumo. Es un yo iba a grave, decir eso, y el que se lo toma de manera exógena, es un error. La melatonina imitando. se produce de manera normal. Ahora, sí se sabe ya que en los envejecientes hay poca producción y se podría utilizar, y en algunos casos también de enfermedades como el trastorno del ritmo circadiano, por ejemplo, trastorno del sueño, del reloj, del ritmo circadiano, los trabajadores nocturnos, los que duermen durante el día. Ese es un trastorno del sueño, los que tienen jet lag, los que vienen de otro continente y el ritmo circadiano no se regula por sí solo, se podría utilizar, pero debe de ser una melatonina que sea indicada por un médico que contenga melatonina, porque la mayoría de las que venden sin receta, over the counter, como se le dice, no contienen, lo que contienen dulcito y le hace mucho daño a los niños ahora. Ok, yo dejé la pregunta de la hora de sueño. Hay gente que es nocturna, hay gente que es diurna, hay gente que no quiere dormir hasta las 12 a la 1. Esa es su hora para leer, para ver series, para hacer lo que quiera. Pon un ejemplo aquí. ¿Es lo mismo el sueño después de la 1? Porque alguien dijo, no, pero es que tal sueño tiene que ser antes de las 12. Y yo dije, ya, lista y servida, porque yo antes de las 12 no puedo. Y aún me da sueño, peleo con ese sueño porque digo, este es mi momento. Yo creo que cada quien tiene su ritmo, pero definitivamente las 7 u 8 horas dormidas en el día no es igual que en la noche. Pero de 1 a 8, por ejemplo. De 1 a 8, si tú te sientes bien y estás durmiendo bien, habría que evaluarte, pero no creo que haya un problema. Es tarde, a la 1, pero puede ser que tú caigas en que tu... No, que tu tipo de sueño, tu cronotipo, que son los diferentes, la gente que se acuesta más temprano, más tarde, estés un poco rodado, movido para adelante, exacto, pero si duermes 7 horas y te estás sintiendo bien, no veo tema con eso. Ok. ¿Las personas mayores necesitan menos sueño?
No, lo que sucede es que cuando pasamos de la vida media, lo esperable es que vamos a dormir menos, las fases de sueño cambian y vamos a tener menos sueños REM, vamos a tener más despertares también, es decir, que lo esperable es que vamos a dormir menos por los cambios que ocurren a nivel cerebral. Pero, Simplemente. Pero también necesitan sus 7 u 8 horas. No. Sí, lo necesitan, pero Cantidad de es horas. muy probable que la mayoría de las personas no puedan lograr esa cantidad de tiempo. Y aparte, algunos también se van muy temprano a la cama y eso hace que se despierten temprano también. Lo que se le dice a los geriátricos es que le digan a sus pacientes que se vayan un poco tarde a la cama para que ya se despierten un poco ya semejante a sus familiares. ok, ¿alguna observación antes de despedir? Ya vamos a despedir. Hay varias preguntas más, pero no tenemos más tiempo. ¿Alguna recomendación? Bueno, casualmente hoy se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión y yo como psiquiatra para mí es importante quizá dejar un mensaje en este sentido y es que buscar la asistencia a veces cuesta porque no sabemos cuándo hacerlo o tenemos miedo o vergüenza. Y tanto para la depresión, así también para los trastornos del sueño, la asistencia está visible, podemos asistirles. Entonces, siempre que tengan la situación, no tengan miedo de buscar la asistencia clínica. Y a los jóvenes que se la pasan hasta las 2 y las 3 jugando juegos y con pantallas, Entender que esa factura va a venir y que estás creando un hábito que quizás ahora, porque estás recostado de juventud, no te está afectando, pero mañana, cuando ya tengas una vida, cuando te cases, cuando tengas un trabajo, acostarte a las 2 de la mañana para despertarte a las 7 y querer tener un día productivo va a ser muy difícil. muchísimas gracias por haber participado en nuestra mesa. Gracias, doctor. ¿Usted quería decir algo? Sí, claro, tener en cuenta que las clínicas del sueño tenemos estudios del sueño disponibles para diagnosticar todos los trastornos del sueño y hacer un tratamiento adecuado. O sea, mientras la gente está durmiendo, se le Duermen hace ese en estudio. su casa o en la clínica. Eso es muy interesante realmente. Gracias, doctora. Gracias, doctor, por haber estado con nosotros y a ustedes también. Hasta el jueves.